Gente, bienvenidos a un episodio súper diferente del podcast. En este episodio tenemos un invitado que no tiene nada que ver con la creación de contenido, pero que sí es un emprendedor y es nada más y nada menos que mi hermano. Él tiene su propia empresa que se llama Bus School y nos va a contar de qué es lo que se siente pasar de tener una empresa que viene creciendo año a año a pasar a facturar cero literalmente y pues enfrentarse a esta pandemia mundial. Que también es lo bueno de eso, porque tiene un lado muy positivo que él como que agradece mucho y qué pasa por su cabeza a la hora de hablar de tener empresa, de crear contenido y bueno, toda su opinión respecto a todo esto que ha pasado en la pandemia y demás. Jugosito, espero les guste, empecemos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 12 ya de Échenle un Ojo Podcast, el podcast donde estamos hablando de creación de contenido, fotografía y en general creatividad. Y hemos tenido una serie de entrevistas últimamente donde hablamos de gente que vive o que está construyendo ese camino de vivir de ese como arte que hacen o de esa creación de contenido que están haciendo. Hoy tengo un invitado que es súper diferente a todo lo que hemos traído anteriormente. Uno, porque hace parte de la familia, es mi hermano literalmente. Pero dos, porque él no está como ahorita activamente creando contenido, sino él tomó la ruta del emprendimiento. Y bueno, pues como se van a enterar posiblemente a lo largo del podcast, trabaja eso y ese es su foco fundamental. Pero tuvimos como un breve periodo de tiempo donde hicimos un podcast y ahí hecho fue el primer podcast que se llamó El Desenlace. Vamos a hablar más de eso más adelante, pero primero, hola Sebastián, ¿cómo vas? Gracias por venir al podcast. Hola Oscar, gracias por invitarme. Hola a todos, ¿cómo están? Pregunta, pues medio obligatoria, pero no, como quiero conocer tu perspectiva desde eso. ¿Cómo sentiste que fue? ¿Cómo dirías tú que fue la experiencia de tener ese mini podcast que duró, creo que solo 10 capítulos, o no recuerdo cuánto duró, pero para ti, ¿cómo fue esa experiencia? No, la experiencia fue una nota. Pues desde el comienzo yo estaba muy interesado en hacer un podcast. Tú ahí estabas fuera de Colombia. Me dijiste, voy a venir, pidamos las cosas por Amazon y lo hacemos. Y teníamos un tema en común que a ambos nos interesaba mucho y era el tema del storytelling, sobre todo de las personas que habían de pronto hecho empresa o que la estaban toteando desde nuestro punto de vista, ya fuera por crear contenido o por crear algún producto. Entonces, esa primera aproximación de estar hablando con muchas personas, de muchos backgrounds, de diferentes rangos de edades, me pareció que fue como muy valiosa. Yo creo que nos alcanzamos a reunir como con 6 personas, yo creo. Yo la verdad no sé cuántos episodios hicimos. Yo juraba que habíamos hecho 10, pero la verdad de pronto sí hicimos menos. Es que hicimos yo creo que por ahí 10, pero es que 4 fueron solo los 2. Que era cuando íbamos a hacer el accountability del estado actual de, digamos, nuestros proyectos particulares. No, y uno que no salió, ¿te acuerdas? El de los fotógrafos venezolanos. Los fotógrafos venezolanos. Sí. Así que sí, oye, qué bueno. Que no sé ni siquiera si todavía ese archivo existe, pero bueno. ¿Y por qué crees tú, desde tu punto de vista, de por qué crees que se acabó? Yo creo que se acabó. No, estoy seguro que se acabó porque no hubo, él inició alrededor de las entrevistas, ¿sí? Y yo, por ejemplo, no puse el tiempo o el esfuerzo para seguir consiguiendo como cierto número de entrevistas a futuro para hacerlo, digamos, con una periodicidad de una vez a la semana, que era lo que buscábamos. Entonces, sí grabamos unas 3 antes de publicar y después cuando empezamos a reunirnos cada semana y veíamos que no teníamos a quién entrevistar, pues eso empezó a bajar, digamos como, sí, el momentum que teníamos con el podcast, pues justamente fue por la falta de invitados, por decirlo así. Sí, tienes razón. ¿Tú por qué crees? O sea, yo como ahorita que lo mencionas, cuando pienso en eso, yo recuerdo sentir como mucha presión de decir, joder, madre, ¿a quién invitamos? O sea, ya no sé, como que yo sentí que había gastado como que todo mi arsenal con ellos como para la primera semana. Sí, yo también. Y como que sentía como que en ese momento creo que giraba un poquito más en torno al emprendimiento que
tal vez a la creación de contenido, o bueno, no sé, al menos así lo recuerdo. Y no, sí, como que no tenía muchos conocidos que estuvieran emprendiendo, o si estaban emprendiendo también, como que para nosotros decíamos como, no, pero no están en una etapa como tan avanzada, no sé. Como Sí, que creo creo que también éramos exigentes. Sí, como que nos poníamos mucha presión sobre, sobre qué características tenía que tener cada invitado, y creo que eso de una u otra forma como que a mí me desmotiva pensar de no, pero no sé a quién traer. Y fue chistoso porque exactamente creo que uno de los episodios, o sea, hablamos de, deberíamos hacer unos donde estemos hablando de dónde estamos nosotros en este momento. Y nunca los hacíamos, esos eran como los que eran más fáciles de hacer y fue los que nunca, como que nunca nos reunimos a hacer. Sí, principalmente fue eso, justamente que éramos exigentes con nuestros niveles de invitados, y es que también creo que iniciamos muy duro. O sea, me refiero, nuestro primer invitado puso la vara muy alto, nuestros primeros, ¿sí? Digamos, ya tenían empresas grandes con, no sé, centenas o miles de usuarios, entonces ya también tenía un recorrido de años en la empresa, y pues es difícil encontrar a alguien en sus 30 fácilmente que tenga una empresa hace 6 años, 5 años, con empleados, con muchos clientes, con de todo. Y creo que esos primeros digamos, nos pusieron algo en la cabeza que decía, oiga, busque invitados como esos, porque fueron muy buenos. Y claro, y no teníamos, digamos, en nuestro círculo social muchos que cumplieran ese perfil. El resto eran también papás, que a veces no estaban tan interesados en papás, ¿verdad? No estaban tan interesados en los podcasts, y eran papás de empresas duras, pero pues eran como, no, yo trabajé muy duro y la creé y ya. Y nosotros queríamos mucho jugo que no estaba en el romanticismo del que iba a contar la historia en ese momento. Oye, yo siento que algo que pasaba en ese momento y de pronto lo percibo re mal, no sé, de pronto estoy recordando re mal, pero yo siento que también, no mentiras, debía haber sido un poquito antes, ya había sido un poquito antes, pero siento que aproximadamente esas fechas coincidían con un momento donde Bus School, que para los que no sepan, pues es tu empresa y ahorita puedes como explicar más, Bus School igual estaba como creciendo, ¿no? Sí. Te lo preguntas porque siento que en ese momento como que, o sea, pues por obvias razones, gran parte de tu tiempo igual estaba enfocado en Bus School. Entonces no sé si como que puedes como contar también en qué estaba Bus School en ese momento y también cómo pasar de pronto a cómo, o sea, qué pasó con Bus School desde ese momento. Bien. El podcast nosotros lo iniciamos en mayo del 2018. De hecho, me acuerdo que el primero lo grabamos el 4 de mayo. Tengo esa fecha demasiado clara. Y entonces, básicamente, yo tengo una empresa, soy el cofundador de una empresa que se llama Bus School. Yo la cofundé con mi socio Nicolás Ordóñez. Ambos somos ingenieros mecánicos que estábamos iterando en un par de empresas con diferentes socios. Llegó la idea entonces de poder hacer el ruteo de las rutas escolares y tener una aplicación, como cuando uno pide un Uber, que uno puede ver dónde viene el carro que lo va a recoger, es tal cual, pero entonces para las rutas escolares, en las cuales los papás, en la aplicación que les dábamos, podían ver dónde venía la ruta, a cuántos paraderos estaba, si estaba retrasada, si había cambio de monitora de vehículo, novedades del recorrido, le enviábamos notificaciones, lo manteníamos siempre como informado para que estuviera tranquilo de la información y no perdiera tiempo en el paradero. Eso es básicamente lo que le vendíamos al papá, como el tiempo y la seguridad de su hijo. Entonces la empresa la fundamos en el 2015, trabajamos todo el 2016 para vender algo y no vendimos nada, ¿sí? Y nos llegaron tres clientes gigantescos iniciando el 2017, cuando ya pensábamos que la empresa no iba a funcionar. Les trabajamos muy duros, nos retiramos de nuestro trabajo a mitad del 2017 y en esos 10 meses que hay desde que nos llegaron esos clientes grandes hasta que iniciamos el podcast, pues la empresa empezó a crecer y esos 3 clientes en ese momento de mayo del 2018 ya se habían vuelto casi por ahí unos 9 o 10 que nos estaban demandando ya mucho más tiempo. Ya empezamos a hacer como contrataciones entre comillas más serias.
necesitábamos expandir nuestro equipo de trabajo, tampoco sabíamos cómo hacerlo, tampoco sabíamos, es una empresa que trabajamos desde esa época, desde el teletrabajo, entonces era para nosotros como líderes nos implicaba una carga adicional tener que diseñar tareas por remoto para las personas y bueno, como ahí se fueron creando los puestos y entonces sí, ahí estábamos llenísimos de trabajo casi para tener unos números finalizando el 2018. Nosotros creo que ya estábamos con más de 30 colegios, yo pensaría. Entonces, claro, digamos, desde que iniciamos el podcast hasta ahí los triplicamos, por decirlo así, que crecer siempre es una nota y duele y pues estábamos clavados en tiempo de estar durmiendo 4 horas, 5 horas por 300 días del año. Sí, eran pocos los días que uno sí se podía dar el lujo de estar durmiendo harto, entonces también eso imposibilitaba ejecutar como se debería ejecutar el proyecto del podcast. Entonces esa era la situación actual. ¿Tú ahí qué estabas haciendo? ¿Tú te acuerdas? Sí, yo acababa de llegar de viaje. Yo literalmente creo que estaba Sí. recién llegado de viaje y estaba como en esa, no sé, como crisis o en esa indecisión de un poquito decidir como, bueno, ya acabaste de llegar. Ahora sí, ¿a qué carajos vas a hacer ahora que ya estás acá? Y de hecho, esa fue la primera vez que busqué trabajo como de manera activa. Muy agresivo, así de ir a tocar las puertas, porque como que me presenté con el portafolio al sitio donde se había convertido en mi sueño en ese momento. Y bueno, literal no pasó nada, de ahí no avanzó más. Y como que también terminé encasillado, o pues no encasillado, sino como que la fotografía siempre estuvo ahí y siguió saliendo trabajo en la fotografía, entonces como que lentamente seguía haciendo fotografía mientras como que iba descubriendo qué hacer. Pero no, te preguntaba lo de la empresa también, era porque quisiera saber, o sea, pues yo sé que yo sé alguna parte, pero me gustaría que también contaras ahorita qué ha pasado con Bus School en general, qué ha pasado con la pandemia. Yo sé que ya vamos a cumplir casi un año de pandemia, pucha. Ya Y se que viene nos la cuentes, celebración. sí, como para ti, ¿qué tal ha sido la pandemia? O sea, ¿qué tal ha sido para Bus School toda esta pandemia y cómo la han visto, qué han hecho? No sé, ¿qué nos puedes decir en general? Ok, bueno, me paras, porque puedo empezar y no parar. El tema entonces, como el contexto, de ahí iniciamos el 2019, 30 colegios, iniciamos el 2020 con 60 colegios, entonces estábamos en nuestra cima, ¿sí? En el 2019 ocurrió algo y es que fuimos seleccionados, digamos, y después de muchas reuniones y decisiones y de todo, fuimos seleccionados más o menos en mayo para hacer la plataforma que iba a monitorear a 188 colegios distritales de Bogotá. Entonces, aparte de los que ya teníamos el negocio de Bus School de los colegios privados, empezamos a hacer el monitoreo de las rutas de todos los colegios distritales. Eso hizo que nuestro equipo de trabajo creciera y éramos 18 personas. Entonces iniciamos el 2020 siendo 18 personas. Ese contrato justamente se iba a acabar en marzo, o sea, estaba firmado hasta marzo del 2020, que era donde se renovaba el tema, después se volvió a abrir la licitación. Entonces llegamos a la pandemia, a marzo, al 13 de marzo de 2020 fue el último día que operó Bus School como en la normalidad. Teníamos 18 personas en el equipo de trabajo, teníamos 64 colegios privados, estábamos trabajando con todos los colegios oficiales o distritales de Bogotá y pues ahí básicamente frenó todo. Yo sé que a todas las empresas les ha golpeado, pero básicamente nuestra facturación en ese momento se volvió cero. ¿Por qué cero? No es que se haya reducido nomás, sino que se volvió cero por completo, y es que nuestro negocio depende totalmente Bus School de la presencialidad de los niños en el colegio. Aunque sigan las clases por virtualidad, ya Bus School, si no hay rutas en las ciudades de Colombia, no tiene nada que hacer. ¿Sí? Entonces, pues lo primero, teníamos muchos chicharrones en la mitad porque nosotros tenemos una barrera de entrada en la cual nosotros le damos a las monitoras de la ruta los teléfonos celulares. Entonces teníamos también más o menos como unos 500 celulares, 450 celulares repartidos por Bogotá,
que también al principio de la pandemia éramos, esto se va a volver The Walking Dead, ¿qué va a pasar? ¿Será que las monitoras no sobreviven? O sea, que uno no quiere ser como inhumano, pero uno dice como esto, ¿qué? El día de mañana, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pero entonces era uno de los primeros problemas, reunimos al equipo, dijimos, hey, vámonos sólidos, así no tengamos ingresos, aguantemos, les vamos a pagar, digamos, los sueldos, tomemos vacaciones, miremos cómo podemos hacer, así no haya como la actividad, hasta mitad de año. Y nosotros pensamos que en julio, a más tardar, o sea, julio por lejos ya otra vez todo está volviendo tranqui. Y pues pasó marzo, pasó abril, nos dimos cuenta que esto no se estaba volviendo más tranqui, sino se estaba complicando más. Y con mi socio dijimos, ¿por qué no hacemos una plataforma en la cual podamos ayudar al retorno a la presencialidad? ¿Sí? Nosotros lo que habíamos hecho en los últimos 5 o 6 años con los colegios, todo lo que sacábamos nuevo era porque nos sentábamos en las coordinaciones de transporte, almorzábamos con los rectores, con los dueños y les preguntábamos como cuáles eran sus chicharrones del día a día que a veces no habían podido solucionar. Y uno de los chicharrones que nos habíamos dado cuenta era que también los colegios tenían una oportunidad en las comunicaciones. Sí, es decir, yo sé que todos los colegios manejan plataformas digitales para comunicar temas a los padres de familia, pero a veces envían correos que no se sabe si se abrieron el archivo adjunto o si de pronto sí se vieron los videos o hay que esperar mucho tiempo para obtener las estadísticas o no de pronto está toda la información tan accesible para ver como el resultado de estos temas o no hay grupos de comunicación interna en una plataforma de un colegio como de solo profesores o algo parecido. Dijimos, mire, saquemos esta plataforma de comunicaciones con la excusa de la bioseguridad, ¿sí? Es decir, vamos a entrar con la bioseguridad, el retorno seguro, ¿sí? Y ojalá esta aplicación pues después le puedan ver el valor que tiene comunicaciones y con eso entonces apoyamos al regreso y pues vemos qué sucede. Hicimos una semana de reunir a los 64 colegios todos los días, horario en la mañana, horario en la tarde, a cada uno los citamos, a los rectores, directores, coordinadores, se conectaban 8 colegios en simultáneo, de 6 a 8 dependiendo de los que hubieran confirmado, y en cada sesión les decíamos, miren esta plataforma que les va a cambiar la vida, y el objetivo es que va a mitigar el miedo de los papás en el retorno a las clases presenciales, que ese yo creo que es aún el reto que tenemos, que tienen todos los colegios, y es cómo yo mitigo este miedo de los padres de familia, porque aunque hay muchos estudios que han salido que en diferentes rangos de edades el tema del COVID de pronto no, digamos, tiene un índice de transmisión tan alta en los chiquitos o no, digamos, desencadena enfermedades, digamos, con el mismo impacto de mayores o algo así. Y, digamos, hay muchos estudios de personas que también dicen, mire, está la salud mental, emocional, social de los estudiantes, como que ya no se están relacionando como antes, han retrocedido mucho. Hay muchas motivaciones para que los estudiantes regresen, por supuesto de forma segura, y eso pues fue lo que le ofrecimos a los colegios. Entonces, de ahí a ahorita hemos estado mejorando esta plataforma. Tuvimos en octubre el retorno presencial de más o menos 6, 7 colegios con los que trabajábamos. Nos fue súper bien con la aplicación. No solo entonces empezamos a hacer el tema de bioseguridad y comunicaciones, sino que se volvió también un sistema de control de acceso. Entonces, por ese medio ingresan también visitantes, contratistas, padres de familia que los citan. Entonces, ese se volvió como el medio oficial donde todas las personas, desde el directivo, profesor, servicios generales, estudiantes, las monitoras, conductores, visitantes, cualquier persona que entra al colegio presencialmente tiene la aplicación, y eso nos ha hecho, digamos, a que tengamos un volumen menor de usuarios a los que teníamos en Bus School todavía, pero ya hoy en día están utilizando todos los días la aplicación aproximadamente 7.000 personas,
que igual eso ha sido como un buen indicador para algo nuevo de un campo que no es nuestra experticia y hoy hablé con 2 colegios nuevos y bueno, estamos haciendo, ahora mi reto personal sobre todo es cómo puedo vender este nuevo producto y llegarle al público al que jamás le he llegado, ¿sí? Esa es la historia larga, hecha más larga. Pero no, o sea, me parece genial porque, pues, o sea, la cuentas como... O sea, la cuentas como final feliz en el sentido de que a pesar de todo lo que... el impacto que tuvo la pandemia en los números en general de la facturación y demás, como que igual están en un punto donde tienen este producto que pues tiene una altísima recurrencia y que al parecer ha tenido como, pues, si tiene tanta recurrencia, debe ser que tiene muy buena aceptación. Entonces, suena como en medio de todo, como bueno, medio final feliz, digo. Pero quisiera saber, para ti mentalmente, o sea, en términos como más emocionales de fundador, de tu estar al frente de la startup, ¿cómo fue de pronto ese freno de haber estado creciendo tan rápido, de haber estado siendo tan exitosos tan rápido, a pasar de pronto a ser más desacelerado y a pasar de pivotear ahorita al menos su enfoque en este otro producto? Oye, hermano, el emocional. Si lo anterior fue largo, me detienes con esto. Mentiras. No, la verdad, o sea, toca decir, la verdad, en lo profesional, la pandemia ha sido lo peor del mundo, lo peor de lejos. O sea, aunque ahorita la historia suene feliz, nuestra facturación está al 5% de lo que era antes, ¿sí? O sea, con lo que facturamos ahorita no alcanzamos todavía a pagar la nómina. Sí, estamos viviendo de cartera y ahorros que habíamos hecho por todos los años y eso es de lo que estamos viviendo ahorita en la empresa. En marzo del 2020 éramos 18, ahorita somos 5, ¿sí? Y pues estamos mega apretados. Entonces, esa es como la realidad de números. En lo emocional fue, o sea, aquí igual me toca ser honesto. Y es que, fue un respiro. Sí, inicial, o sea, hay 2 partes, como que me asustó, pero la otra parte era, yo no estaba tampoco teniendo una vida de lunes a viernes para nada, ¿sí? O sea, para nada. Yo básicamente me levantaba, leía media hora WhatsApp, chicharrones, como en 12 grupos que teníamos, media hora de chicharrones, me bañaba y salía a reuniones, volvía y cenaba a las 10:30, 11 de la noche y me ponía a seguir trabajando como hasta la madrugada y repetir por todos los días porque había mucho trabajo. Entonces al principio cuando dijeron como hay unas cuarentenas y fue para mí igual también fue una tranquilidad de hey, no es solo mi empresa sino todo el mundo está en cuarentenado, nadie puede salir de la casa por 3 semanas en Bogotá por lo menos. No me acuerdo qué tan general de Colombia. Entonces fue como, disfrutemos estas 3 semanas. Y fue 3 semanas, digamos, como emocionalmente una nota, porque liberamos cargas. Yo no había tenido vacaciones también hace mucho tiempo. Entonces eso fue muy chévere y después ya viene el golpe de realidad, cuando uno se da cuenta que lo que construimos por tanto tiempo, pues está tambaleando. Y a hoy no creo que vuelva, la verdad. 3 colegios con los que trabajamos esta mañana me dijeron, el 2021 lo vemos muy complicado, no están ustedes incluidos en nuestro presupuesto. Entonces es un tema que yo digo como, de pronto no es, pero me ha dado como oportunidades de hacer muchas cosas que antes no hacía. Sí, entonces yo antes era muy comercial y dirigir la empresa y listo. Yo no había tocado una línea de código por 2 años. Y pues en la pandemia me puse a programar, hice un curso en un nuevo lenguaje, en una nueva plataforma que había salido. Programamos con eso 2 aplicaciones con mis socios, solo los 2. Volvimos a tener miles de usuarios con esas aplicaciones nuevas. Nos presentamos a un tema del SENA, nos aliamos con otra empresa para empezar a hacer otro proyecto. Como que nos empezamos a mover a cosas que nunca nos habíamos movido. Entonces yo aquí
no quiero sonar como ni altruista ni nada, a mí la plata me importa mucho, pero en este momento realmente la plata como que nos tiene como sin cuidado, ¿sí? Como que yo igual creo que en algún momento va a volver y la facturación va a volver, pero el tiempo que uno tiene para dedicarse a nuevas cosas, ese nunca se lo da a uno la vida. Y pues ahorita no lo ha dado. Entonces yo estoy como contento de ese tema porque me ha hecho aprender y tomar cursos y de muchas cosas que yo decía como no, toca contratar a alguien que haga esto y pues yo y ni idea porque no hay tiempo y así. Entonces eso me ha mantenido como emocionalmente como muy estable y la verdad contento, sí, la verdad contento, como eso me parece muy chévere como el tiempo que me ha dado esta situación. Y sientes que algo así como, o sea, luego si pones como a comparar exactamente la vida emprendedora de haber estado trabajando 24/7, bueno, dirigir, chicharrón, etcétera, 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 versus la vida en la pandemia, o sea, planteas de aquí a futuro como un escenario donde puedas como balancear ambas o igual quisieras volver a estar 100% como estabas antes o como, no sé, cómo lo ves ahí. Pues en esta oportunidad nosotros sí hemos hecho lo que nunca hemos parado de desarrollar, ni para Use School ni para lo nuevo. Y sí, lo primero que hicimos fue, vamos a desarrollar cosas que podamos delegar a nuestro equipo y que no nos toque hacerlas a nosotros, ¿sí? Porque en ese momento en que la empresa había crecido mucho, habían muchas rutinas de código y arreglos y cosas que nos tocaba. Si alguien la embarró y había un chicharrón y yo llegaba a la casa a las 11 de la noche y lo solucionaba a las 2 de la mañana, le toca, porque ninguna de las otras 18 personas de la empresa sabía cómo solucionarlo, entonces ni modo. Lo que hicimos es como diseñar plataformas para que cualquiera pueda solucionar eso, para ojalá no estar así de absorbido, como inmerso en algo. Pero yo conozco mi personalidad también y me toca ser honesto, que si llega otro tema, otra aplicación, o el Noti o Use School y me toca meterle toda, como mi personalidad también está en, uy, fue pucha, son las 11, le voy a dar mega duro, 3 de la mañana, no me toca madrugar, ya me acuesto. O sea, sí, me gusta, me obsesiono con las cosas muy fácil y aquí podría decir que no, pero ya lo he vivido para todas mis obsesiones y yo sé que se va a repetir, aunque sí tengo claras como 2 cosas que quiero seguir manteniendo, 3 cosas y es 1, la comida, 2, el sueño y 3, el ejercicio. Esas sí son espacios que no se van a mover para mí. Sí, esos... ¿Cuánto estás durmiendo ahorita? Uy, hermano, unos numeritos hermosos. Pero no creo que tan hermosos como los míos, que yo siento que mis números son muy gordos, hermano. Sí, ya son de 2 cifras. Sin miedo. No, es una cifra, pero igual siento que necesito dormir por lo menos en este momento 8 horas. Si yo duermo menos de 8 horas, no soy el mismo. Hermano, yo estoy dándole todos los días unas mínimo 7 y siempre aspiro 7:30. Cuando pongo en Android, cuando pones como la hora a la que me suene la alarma, siempre me sale como 7:45, 7:50, 8:10 y yo, uy, está perfecto. Sí, yo eso, sí. o sea, lo calculo para eso, sí, lo calculo para eso. Y no, ese es un regalo que me ha dado la vida. O sea, es que dormir es lo mejor del mundo, ¿sí? Yo también. Bueno, también y no sé por qué. O sea, ¿alguna vez te has preguntado? O sea, no mentiras, yo sí lo tengo claro porque, por ejemplo, en la universidad, o sea, ni siquiera en la universidad, todavía en el día a día, hay veces donde me siento bien trasnochando, o sea, como que si trasnocho, también tengo, o sea, porque no lo voy a negar, tengo el sentimiento en la cabeza de decir, bueno, estoy trabajando más que el resto. Sí, y como que eso me da como cierto grado de felicidad a mí, pero al mismo tiempo, pues, o sea, ahorita ya, luego de haber pasado casi un año en pandemia, también digo, no, me las quito ya después de saber lo que es dormir 8 horas, digo, no me importa esas horas extras, prefiero pasarlas en la cama. Hermano, sí, no, estoy de acuerdo. O sea, creo que eso, al no haberlas vivido por mucho tiempo, porque yo comparto lo que tú decías, es que fue universidad y después de universidad, empresa y así de una, entonces
como que llevaba desde el colegio, por decirlo así, sin tener buenas noches de sueño. O sea, hace 15 años no tenía estas noches de sueño. Y apenas uno las tiene, uno entiende que esto se volvió un no negociable. ¿Sí? No negociable. Y es un tema que yo digo como, voy a sacrificar todas las demás. Realmente no me importa no entrar a YouTube un día. No tengo Instagram, no abro Facebook, no tengo TikTok, no tengo Twitter. Como... Estoy dispuesto a sacrificar como mucho de tiempo de ocio, lo que sea, no prendo el televisor en 3 semanas y como me importa 5, pero quiero mis 8 horas, quiero mis 7 horas. Eso, entonces esas son las 3 cosas no negociables. No importa lo que vuelva, ¿sí? Quiero seguir nuevamente durmiendo bien, haciendo ejercicio con una periodicidad de 5 veces a la semana por lo menos y también estar comiendo bien. Esas son mis únicos no negociables que me han parecido que hacen los días espectaculares. Sí, esas 3 cosas hacen los días espectaculares. No, y si yo ahorita duermo literalmente menos de 8, o sea, si yo duermo, por ejemplo, 5 horas, yo literalmente al día siguiente me levanto y lo puedo sentir así absolutamente como, no, que le hice a mi cuerpo, me fui de fiesta. Sí, hermano, mi cuerpo es un consentido. Sí, duermo 6 horas y media y me levanto así, Dios mío, como esas tomas del desierto donde el aire se ve como caliente, que se mueve. Así mis ojos como que enfocan hasta después de 10 minutos. No, y siento que en serio como que me levanto con un poquito de dolor de cabeza y todo. Sí, yo también necesito agua, sí, no. Sí. Oye, te quería preguntar por eso de las redes, que yo creo que es algo que siempre te ha como caracterizado a ti, y es que como que nunca has sido de redes sociales. En el sentido de que no las... Yo creo que no las consumes ni las usas. O sea, no sé si me equivoco. Pero de pronto YouTube creo que es lo único que conozco, que sé que consumes. Pero pues YouTube no es una red social, es un motor de búsqueda. Entonces, no sé, nunca te... O sea, ¿por qué nunca te ha generado curiosidad? Mi única red social. ¿Cuál? Nainga. Nainga. Hermano, ahí me entero de todas las noticias antes que pasen. ¿Sí? Yo vi lo de COVID 3 días antes de ahí, sin saber qué carajo significaba, hasta que el primer medio colombiano sacó algo en diciembre o enero de miren a los de China fumigando. O sea, Nainga me va a poner siempre la información antes que cualquiera y me da humor y la sección de comentarios es lo mejor también. Entonces... es mi red social, pero sí, no, para tu pregunta, es que yo tengo una personalidad muy adictiva y como obsesiva. Es lo que, o sea, no sé si, no me estoy poniendo un cuadro psicológico si eso es un tipo de personalidad, pero me refiero que cuando hago cosas, puedo pasar mucho tiempo haciendo esas cosas, mucho tiempo, ¿sí? Me obsesiono, ¿sí? Haciendo lo que sea, ejercicio, comiendo o hablando o programando o viendo videos o esto. Entonces, al consumir contenido de las redes sociales, la primera que yo tuve fue Facebook y yo abrí Facebook en el 2013, que ya todo el mundo tenía Facebook, ¿sí? Y fue porque una amiga me dijo, Juan, abre Facebook y abre. De hecho, lo abrimos juntos como que, ¿sí? Ese fue mi momento y después yo me di cuenta que al día podía cerrar Facebook y volví a escribir como FAC y eso que de una vez Google te completa y lo vuelvo a abrir y yo, momento, acabo de cerrar y lo vuelvo a... como cálmese, ¿sí? Como que está buscando, ¿sí? Como ese, no sé, algún estímulo que salía ahí que a uno le interesa, el chisme o fotos o interés o alguna cosa. A mí Facebook nunca fue una plataforma de como de aprendizaje, lo que sea, sino más era como el chisme que está haciendo la gente, a ver, qué ha pasado en la vida de las personas. Ay, que Facebook fue la primera, entonces pues llegó, o sea, porque por ejemplo en ese momento al menos Facebook todavía estaba en un buen momento, o sea, la gente las usaba relativamente activamente. Sí, era eso y Twitter. Bueno, Twitter también, sí. También pues esa de fotos estaba como Tumblr y ya ahí también después llegó ¿Alguna vez utilizaste MySpace? No, tampoco. Pero tú usaste Messenger. Sí, utilicé Messenger. Y Messenger sí. de una u otra forma era aún más tarado y a pesar de eso era igual de, hermano, de apasionante conectarse en los cafés de internet. Claro, yo me acuerdo con amigos, un viernes decíamos, pues eso en el colegio, cuando antes de que uno en la casa tuviera internet en la casa, era como, hey, viernes 6:30 nos vemos en Messenger y todos íbamos al café internet y 1 hora hablando
lo que uno podía hablar en la vida real, pero pues sí, era la primera vez que se podía hacer en tiempo real por un medio de este. Pero entonces sí, nunca ha sido mucho de red social y también me parece que a mí el contenido en mi competitividad me empiezo a comparar. ¿Sí? Y eso para mi mente no funciona bien. Digamos, de yo poder tener a, no sé, 1000 amigos en Facebook y veo las imágenes de 8 que están en islas paradisíacas o conociendo la mejor ciudad del mundo o lo que sea y son las 3 de la mañana y yo aquí programando sin saber si vamos a tener facturación, bla, 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 y como que en ese momento de la vida y dije como, o sea, yo empezaba a querer estar viviendo lo de ellos sin saber ellos que están viviendo y sin tener en cuenta que son 8 contactos y hay 992 que puede que no estén viviendo eso y, o sea, 1000 factores que funcionan ahí alrededor de las redes sociales que en mi psicología fue como, no, esto no me hace bien, ¿sí? No me hace bien como ver este contenido y yo quererme comparar o querer decir como, tan rico la playa o tan, sí, como no era algo que, digamos, que me dejara en una buena sensación después de que lo viera. Creo que algo que te quería preguntar respecto al tema de redes sociales, que es que a pesar de que yo creo que sí, a todos nos pasa el tema de compararse y demás, yo siento que no suficiente gente o no suficiente de las personas que igual nos pasa, hacemos lo contrario, que es, o sea, no este no es el enfoque pues como correcto, pero que es que seamos nosotros los que generemos envidia. Pero entonces lo digo es desde el crear el contenido y obviamente Sí. crear el contenido no desde crear las fotos de tu posteado en la playa, sino desde crear el contenido de tu compartir tu historia. Yo siento que no suficiente gente lo hace y creo que para a mí, yo como súper apasionado a las historias, eso me parece altamente atractivo. Entonces, te quería preguntar si a ti no, o sea, ya sé que no te llaman las redes sociales por ese lado, pero si nunca has considerado el otro lado del espectro que sea la parte del creador. No, hermano, mucho. O sea, últimamente sobre todo la estoy pensando mucho. O sea, sobre todo porque me gusta el documentar. O sea, me gusta documentar en el sentido de encontrarme ese momento de mi vida que seguramente se me va a olvidar de mi cabeza. Sí, yo casi todos los días, así esté solo aquí en el apartamento, tomo unas 6 fotos, ¿sí? Y videos y de lo que cocino, de lo que tal cosa, algo que me pareció chistoso, de muchas cosas. Entonces, y por ejemplo, hay un tema que, o sea, me encantaría. Yo me compré una batería electrónica ahorita en diciembre. No tocaba batería desde el 2008, prácticamente. Y ahorita he sentido que he evolucionado una nota, ¿sí? Y me gustaría estar, digamos, más que de pronto para que los demás lo vean o para compartir o lo que sea. Sí me gustaría tener como ir documentando esos clips de cómo he mejorado en ciertas cosas y sí, digamos, me gustaría tener sobre todo esa documentación audiovisual de cosas. Sí, eso para mí sí me gustaría tenerlo, como de ir, más que de pronto ir compartiendo la historia. Sí. ¿Y qué crees que es lo que, o sea, por qué crees que, por ejemplo, no lo haces ya o, sí, no sé, cuál crees que puede ser esa limitante ahí? No, creo que es la bobada. Eso no hay otra palabra. Sí, es ¿Cómo así? la bobada de la misma razón por la que la gente no ejecuta. Sí, y es por el sacar la excusa del, no, pero es que para grabar bien la batería me toca tener este trípode. No, es que me toca entonces tener esta luz. No, entonces es que, o sea, yo me quiero grabar todos los días entrenando, ¿sí? Me quiero grabar. Me he estado grabando cada vez que hago tengo un nuevo skill en mi entrenamiento, entonces, sí, cuando hago algún nuevo movimiento que nunca había hecho, nuevos pesos o algo, digo, "Ush, top", y me grabo. Entonces, pero quiero, por ejemplo, grabarme entrenamientos completos. Y pensaba esta semana, un video de 1 hora y media todos los días, juepucha, ¿qué disco duro me va a estar aguantando esto? Y entonces, y eso ya hizo que, entonces no lo hagamos. ¿Sí me entiendes? Sí, te entiendo. Es lo mismo, o sea, son excusas
se juntan las dos peores cosas en la mente y es las excusas y el sobrepensar y ya eso hace que la gente no ejecute. Entonces realmente es eso, no lo quiero lo suficiente, sino ya lo hubiera ejecutado. Creo que ese es el resumen. Pero, o sea, me parece es curioso, es porque yo siento, y posiblemente no sea así, pero esta es mi perspectiva, y es que yo siento que la persona que se dedica a crear contenido de una u otra manera es un emprendedor. Obviamente, pues el contexto termina siendo muy diferente, pero siento que como los que terminan siendo grandes creadores de contenido, de una u otra forma comparten ciertas cosas similares a las de un emprendedor. ¿Y a qué cosas puntuales creo yo que son similares? La idea literal como del MVP, ¿sí? De cómo tener ese MVP, que en el caso del emprendedor, el del emprendedor es el producto. Yo creo que en el caso del creador de contenido, pues es una pieza de contenido. Que pues usualmente es exactamente, posiblemente no vayan a empezar haciendo el video de 1 hora y media, pero que pueden empezar haciendo pues no sé, el de 5 segundos o solo la foto o solo el audio, yo qué sé. ¿No has pensado de pronto en un MVP para Sebastián? Pues no. Como, sí, o sea, me grabo. Pues sí, es que tengo mis minis MVP. De lo que te digo, sí me he grabado últimamente haciendo las nuevas cosas y nuevos logros y eso. O sea, sí me he grabado. Pero lo que sí de pronto no he ejecutado es el compartirlo, ¿sí? Ese es el que no he ejecutado y es que también en mi personalidad siento que me va a empezar a esclavizar por esa parte, ¿sí? Entonces pongo el tema en la historia y cuánta gente lo vio y esta forma no está tan buena, no, entonces espérate y mejoremos la luz para eso, entonces no, espérate, ahora voy a mejorar el ángulo, porque en mi, pues va a estar, yo puedo salir a mí no me da tema salir con el video que está ahorita sin mala luz y a contraluz y de todo, y ¿qué me importa? Lo importante es ejecutar la pieza inicial y ese sería el MVP, pero después en todo lo que uno hace, intenta mejorar ese contenido. Sí, ya sea un producto aplicación, o sea un producto foto, o sea un producto video, o un audio, o un tema textil, o de moda, o lo que sea, uno lo quiere ir mejorando en cada iteración y yo me conozco y sé que me voy a esclavizar o sea, me voy a empezar a enfocar en ese tema, que ahorita no está mi pasión, pero voy a querer hacerlo mejor y después veo que eso me va a consumir. Entonces digo, uy hermano, si me demoro en el futuro editando la foto 15 minutos, prefiero esos 15 minutos de sueño o de un entreno o de preparar una comida más rica con más tiempo o lo que sea así. Entonces creo que eso es lo que, como conozco ese camino y ya lo que me va a llevar, como casi prefiero como bueno, lo grabo, lo dejo para mí y no lo comparto y está sólido y no tengo que estar mejor, o sea, no siento la necesidad de mejorar mi producto, ni si alguien lo vio, ni si a alguien le importa, ni poner autoestima en los números, sino estuvo re bien, ¿sí? No, yo creo que lo que tú dices también tiene razón. O sea, sí, no, o sea, yo creo que es supremamente saludable lo que dices. Te lo preguntaba súper desde el punto de vista como de que yo creo que hay, o sea, yo creo que hay mucho valor en general en conocer el proceso de las personas y por eso a mí usualmente me gusta como decirle a casi que a todos los que conozco como que deberían compartir su proceso, porque creo que a mí me parece que uno de los ejemplos para casi que nosotros, no, yo sé que tú eres un poquito más juicioso, pero creo que para nosotros es el tema del ejercicio, que hace poquito estaba viendo que llevamos 6 años haciendo ejercicio con Freeletics. Qué carajo. Y me parece que realmente desde que estuvo la pandemia definitivamente de pronto he estado más juicioso y como con más estricto, pero los 5 años anteriores siento que Freeletics es una inversión de tiempo muy pequeña con un alto retorno en la inversión. Y también económicamente es una inversión económica muy pequeña, un alto retorno en la inversión y que yo creo que la gente no se da cuenta de lo mucho que consiguen haciendo muy poco. Y en ese orden de ideas también, o sea, como que el cuerpo, sí, como que para destacar realmente no hay que ser tan grande, sino solo hay que ser solo como un poquito mejor. Eso como que dicen de que cuando están formados en una línea, solo con que alguien se corra 1 centímetro ya destaca del resto. Siento que eso aplica mucho y siento que eso aplica mucho cuando uno puede ver los procesos de las personas. Sí, hermano, estoy de acuerdo. Es que el Freeletics, como tú lo decías, es como el interés compuesto.
O sea, ajá. Sí, Que sí es, que sea chiquito, es una mejorita diaria, es el compuesto. Tú dijiste una frase en nuestro podcast de la pandemia, que también tuvimos uno, pero no, no creo que no fue durante el podcast, pero sí algo lo hablamos un día, tú dijiste como, mira, a mí esto se me quedó para todo el resto de mi vida y es, digamos, la gente sobreestima lo que puede hacer en un día y subestima lo que puede hacer en un año. Para mí eso es lo más claro de la vida para todo lo que hago. Y es que en un día creo que va a poder sacar la funcionalidad más compleja de una aplicación o aprender de marketing digital o a tocar la velocidad de Travis Barker en la batería. Y eso yo me empujo y puedo estar 8 horas seguidas llevándome ahí o hacer un reto de 5.000 burpees. Y es que en mi cabeza es posible y ya ejecutándola, de pronto digo, hijo de pucha, no, sobreestimé lo que podía hacer hoy. Pero en ese interés compuesto de, hermano, hágale 20 minutos al día, que es lo que usted puede mejorar en un año, haciéndolo este poquito, si lo hace consistentemente, ahorita lo está subestimando, ¿sí? Eso me parece que es una frase perfecta y así yo comparto lo que tú dices del ejercicio y es que no hay que invertir mucho, pero como todo, no hay que invertir mucho, pero hay que hacerlo constante. Sí, y ya, eso es como una clave del éxito para ser mejor en lo que uno quiera hacer mejor. Así sea para descansar mejor. Sí, no hay que invertir mucho, hágalo constante y ya. Entonces sí, eso también lo comparto mucho respecto a, por ejemplo, Freeletics. Es tremenda. Volvimos a tener problemas técnicos, pero le estaba preguntando a Sebastián que el podcast se llama Échenle un ojo para que es un espacio donde todos podemos dar recomendaciones de cosas que creemos que la gente le tiene que echar un ojo. Puede ser un libro, canción, música, cualquier cosa. Entonces queríamos saber si ahorita hay algo que tú digas que le deberíamos echar un ojo. Oye, hermano, hay una plataforma que me tiene muy enamorado por todo el 2020, pero este 2021 me di cuenta que estoy mega obsesionado. Audible. No sé si la conocen. Audible de Amazon. Es una plataforma donde básicamente son audiolibros, ¿sí? Y funciona que tú pues tienes una prueba gratis de un mes donde puedes elegir cualquier audiolibro en toda su biblioteca. Ya están sacando como también audiolibros en español. La gran mayoría pues está solo en inglés, pero entonces la tienen muy bien hecha y cada vez que me quiero salir la han gamificado. Para que, o sea, me han hecho yo no puedo leer un libro, no puedo, físicamente es uno al año, pero los audiolibros que me han mandado, esa plataforma me tiene enamorado. Entonces, échenle un ojo a Audible, es un mes gratis con el código échenle un ojo, ¿cómo? El futuro, ojalá. Ojalá. Pero sí, échenle un ojo a Audible que, uy, no saben lo productivos que ustedes se vuelven mientras cocinan o hacen oficio o lo que sea. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio bien diferente, pero que me parece que estuvo jugoso, con temas muy interesantes que se tocaron. Para ustedes, ¿qué fue lo mejor? ¿Qué se llevan de este podcast? Si se llevan algo, háganmelo saber en los comentarios en YouTube. Me contactan en @ojoconoscar por Instagram, seguimos la conversación por ahí. Y no olviden que la empresa de mi hermano es Bus School, así que si por alguna razón les interesa algo del tema, www.buseschool.com, ahí van a encontrar toda la información al respecto. Y nos vemos en un próximo podcast. Siempre es un placer verlos. Chao pues.